La concepción ingenua frente a la telemática y la inteligencia artificial, a las que aludimos en la anterior entrega, nos acostumbra a creer que la información representa la realidad, por lo que debemos considerarla verdadera. Cuando las personas toman conciencia que algunos informes o datos no coinciden con lo ocurrido, en lugar de desecharlos por disonancia cognitiva, Festinger, 1975, desestiman las críticas como afirmaciones desafortunadas o casos erróneos, calificándolos de desinformación. Responden emocionalmente a la tensión o desarmonía interna entre sus creencias y las ideas nuevas, por lo que asumen la actitud de rechazarlas o negarlas para mantener el equilibrio emocional interno. En esto radica el secreto de los medios de comunicación que controlan y fundamentan el proyecto en curso de las minorías tecnocráticas que pretenden manipular a la entera humanidad futura. Este tipo de juicio o respuesta mental que rechaza lo negativo en defensa de lo oficial refuerza la creencia de que toda la multimedia constituye un mecanismo válido y progresista. Este argumento dominante, denominado entre comillas doctrina del contradiscurso, sostiene un manejo político por medio del cual los grupos de poder consiguen apaciguar la indignación de la gente. Esperan que confiemos en el modo veraz como nos proporcionan todos los hechos en su intento de justificar la versión aceptada por la mayoría. Justifican algunos pocos desatinos porque en la medida que la cantidad de conocimientos en el mundo sigan en crecimiento, podremos esperar que esa avalancha saque de circulación las mentiras y los errores ocasionales para así, en último término, disponer del saber confiable más veraz del mundo. Sin embargo, como dice el dicho popular, en boca del mentiroso la verdad se hace dudosa. Al respecto, Yuval Harari, en su libro Nexus 2024, discrepa de esta doctrina y se opone con serios argumentos. Comillas, la desinformación es una mentira deliberada que se produce cuando se pretende distorsionar conscientemente nuestra visión de la realidad. Fin de comillas. Muy diferente de la información errónea que tiene lugar sin mala intención por equivocación o porque entiende mal el asunto. Desde la década del 70 del siglo pasado, numerosos intelectuales de distintas especialidades y de gran prestigio han denunciado el reparto del mundo entre las cúpulas liberales occidentales de un capitalismo global y las castas absolutistas de una economía estatalista. La ausencia de interés e indolencia de ambas fuentes de los demás seres humanos. La ausencia de interés e indolencia de ambas frente a los demás seres humanos llevó a Noam Chomsky, en su libro ¿Quién domina el mundo? 2023, a afirmar que su doctrina compartida se sintetiza en la frase, comillas, todo para nosotros y nada para los demás, fin de comillas. Este premonitorio escenario ha sido anticipado por Johanna Zuboff, socióloga y profesora emérita de Harvard, en su libro La era del capitalismo de la vigilancia, 2019, de donde extractamos la siguiente cita que ilustra el problema, comillas. El ámbito de lo digital está conquistando y redefiniendo todo lo que nos es familiar antes incluso de que hayamos tenido ocasión de meditar y decidir al respecto. Hacemos pública exaltación del mundo conectado en red por las múltiples formas en las que enriquece nuestras capacidades y posibilidades, pero ese mundo también ha engendrado territorios completamente nuevos de preocupación, peligro y violencia, al tiempo que se ha ido desvaneciendo toda sensación de que el futuro sea predecible, fin de comillas.
Este nuevo orden económico surgido con el siglo XXI reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas. Zuboff lo denomina capitalismo de la vigilancia, que impone una lógica económica parasitaria. En esta, la producción de bienes y servicios se subordina a una nueva arquitectura global al modificar la conducta de las personas para que asuman que viven en el paraíso. El sustento de esta mutación inescrupulosa del capitalismo radica en la, comillas, ideología felicista, estudiada por Franco Berardi en La fábrica de la infelicidad, Nuevas formas de trabajo y movimiento global, 2003. La religión del lucro y el culto al dinero ha logrado expropiar a los seres humanos en conjunto su biosfera o hábitat natural y romper con sus raíces hogareñas para aislarlos en un solipsismo egoísta y enajenante. Todo con el objetivo de instaurar un sistema caracterizado por grandes concentraciones de riqueza, conocimiento y poder que no tiene precedente en la historia humana. En el orden mundial contemporáneo, las instituciones de los amos detentan un enorme poder no solo en el ámbito internacional, sino también dentro de sus propios estados, de los que dependen para conservar el sistema y obtener apoyo económico a través de una gran variedad de medios. Estos acuerdos defienden los intereses de los inversores, calificados como, comillas, acuerdos de libre comercio, en la propaganda y en las crónicas. Estos se negocian aparte en secreto por los cientos de abogados corporativos y grupos de presión que redactan los detalles cruciales. Asistimos a un periodo de confusión, fragmentación y oportunismo que Ludwig Huber denomina democracia 2.0, en donde, las comillas, la digitalización y en especial los social media han cambiado drásticamente el ritmo y las dimensiones de la comunicación política. Fin de comillas. Es decir, reconstruyen y estructuran nuestra sociedad con nuevas formas de exclusión que imponen estrictas reglas de admisión a ciertos actores sociales y programan redes sociales para su control. Debemos comprender cómo el capitalismo global absoluto se ha convertido en un sistema simultáneamente rígido y flexible, represor y resiliente. Este cambio simultáneo de la política y la economía neoliberal responde a la última evolución de la sociedad humana en la historia. Desde hace 3 décadas, varios analistas han estudiado y advertido esta transición. Uno de los primeros ha sido el economista Jeremy Rifkin, quien calificó como tercera revolución industrial la adopción de los descubrimientos científicos y técnicos por los gobiernos para disminuir las jornadas de trabajo. Este modelo pretende contrarrestar el creciente desempleo y contratar más mano laboral eventual no sindicalizada, así como la eliminación de los trabajadores agremiados por la automatización en servicios y en el sector estatal. Precursoramente, Rifkin pronosticó en El fin del trabajo, 1995, título de uno de sus libros más conocidos, el nacimiento de una nueva era que implicaba un nuevo pacto o contrato social. Desde inicios de la última década del siglo pasado, las élites empresariales y tecnocráticas imaginaron la economía del futuro más allá de los trabajadores en masa, cuyas agrupaciones y reivindicaciones constituían caldo de cultivo para la utopía del surgimiento de un modo de producción mundial planificado que diera prioridad a la población, la naturaleza y la cooperación solidaria. La intención consistía en disminuir el valor de mercado de la mano de obra al eliminar gastos y posturas de jubilación, salud y mejores condiciones laborales. Ante el crecimiento previsible poblacional futuro,
la sustitución de la fuerza de trabajo humano por máquinas aparecía como la solución. Asimismo, dicha medida pretendía simultáneamente desaparecer la conciencia revolucionaria en la clase obrera que, sin autodefinición válida, olvidaría la opción por una función social revolucionaria. Simultáneamente a la desaparición del trabajo en términos productivos, el rol de las burocracias estatales seguiría el mismo destino porque las empresas multinacionales asumirían el rol de los organismos del Estado para ejercer un control sin precedentes sobre el mercado, los trabajadores y los recursos mundiales. Situación confirmada en el presente cuando la mayoría de los consorcios globales tienen activos que superan los productos brutos internos de muchas naciones. Creer que las computadoras, entre comillas, piensan o que la inteligencia artificial es una mente sabia, autónoma, repite como prejuicio y postura acrítica la idea común de mediados del siglo XX cuando aparecieron las calculadoras científicas. Estas eran llamadas así porque ofrecían funciones trigonométricas y no solo aritméticas, y supuestamente sabían más, entre comillas, matemáticas que los propios seres humanos. Idea absurda porque ningún ordenador hasta el presente ha ganado un premio Nobel de Ciencia, Física ni Matemática. Solo han sido los seres humanos con pensamiento crítico, innovador, los que piensan en cualquier campo de la actividad humana. Todos los conocimientos se generan en el hombre sobre la base de su entendimiento, experiencia e imaginación. Gracias a la tecnología de los viajes interestelares, tenemos evidencia de que la inteligencia no debe ser exclusiva de la humanidad. El sentido de la existencia como concepto complejo involucra muchos factores y responde a aspectos emocionales, afectivos e intuitivos. Las iniciales entusiastas predicciones sobre las consecuencias, entre comillas, revolucionarias de Internet y la tecnología digital, comillas, estaban equivocadas porque infirieron el impacto a partir de su tecnología y no comprendían que la influencia se filtra a través de estructuras y procesos de la sociedad. Curran 2012. La acción de trackers, pillos, debilitan a los estados y empoderan a los actores que controlan las redes de información institucionales para imponer importantes cambios. Debemos ocupar el espacio virtual de nuestras entidades, organizaciones y universidades para oponernos a la exclusión e imponer reglas éticas de transparencia, promover la participación de todos los actores y recuperar el conocimiento frente a la improvisación y evitar el colapso inevitable futuro si no actuamos ahora. Desde su nacimiento en 1821, el Estado peruano no representa a todo el Perú como nación. 200 años después, la frágil convivencia se ha roto entre cúpulas privilegiadas propietarias provenientes de la colonia, sectores medios de la burocracia estatal servil y la gran mayoría de población trabajadora en todo el territorio. La economía global actual en curso de la era digital y telemática amenaza a nuestra subdesarrollada democracia. En 1985, por primera vez en la historia republicana del Perú, un presidente recibe el mandato de otro civil. La inviabilidad de la nación se pone en evidencia si consideramos que entre el 2000 y el 2023 se han sucedido 11 presidentes. Los últimos 7 mandatarios juzgados, encarcelados o denunciados por graves delitos de enriquecimiento ilícito y actos corruptos. El Perú demográficamente ha cambiado mucho, de 10 millones en los 60 a 17 en los 80, a 24 fines del siglo XX, a 33 millones en este 2025 y se proyecta para el 2050 seremos más de 50 millones. Es decir, habremos crecido en 100 años 5 veces. Simultáneamente a esta compulsiva tasa de nacimientos, el doble discurso de la clase política nacional que apoya en campaña las justas demandas populares y las olvida
en el ejercicio de su gobierno ha sido ejemplo a imitar por un nuevo sector marginal arribista. Gracias al acceso a la información, grupos mafiosos han inaugurado un servilismo delictivo que hace de la ignorancia mérito de impunidad. El sistema universitario y la investigación científica han sido desmantelados para ponerlos bajo la tutela de intereses ilegales. En el Perú y el mundo, los social media amenazan el sistema democrático porque bajo su ideología populista y oportunista creen que el poder consiste en acceder a información restringida y que así gozarán de libertad e impunidad. Como ha precisado Yuval Harari en su libro Nexus 2024, ingenuamente confunden datos o resultados con conocimiento y sabiduría. La sabiduría, consiste en la capacidad de asumir acuerdos o usar la información para tomar, entre comillas, decisiones correctas. Es decir, en función del valor y la repercusión que tengan. Amparados en la fragmentación y división de los sectores democráticos, delincuentes de cuello y corbata han tomado posesión física de los locales de las instituciones universitarias y los organismos de supervisión para imponer, de hecho, una, entre comillas, contrarreforma educativa que nos retrotrae al siglo XIX. Sin embargo, el fundamento del desarrollo y la educación no radica en la infraestructura física ni en los documentos o resoluciones que pueden emitir, sino en el conocimiento, núcleo esencial que define junto a la energía y la libertad el futuro de la humanidad. En tal sentido, la actual crisis nos demanda la unidad y la reconstrucción de las universidades públicas virtuales en donde como comunidad digital organicemos la resistencia activa, la transparencia de información, planes y propuestas académicas acordes con el nuevo siglo, que pongan en evidencia la ilegítima gestión de autoridades írritas camino hacia la recuperación del conocimiento y la sabiduría en la educación superior, que es el rumbo que hay que seguir para la reconstrucción del Perú. Salvemos, pensemos y actuemos en defensa de nuestra patria.